Título de este mensaje es Una iglesia bíblica, o sea, la columna y baluarte de la verdad. Una iglesia bíblica debe sostener y defender la verdad de Dios. Debe vivir como su casa, reflejando su identidad. El propósito de este mensaje es porque yo quiero que usted, como miembro que asiste a nuestra iglesia, conozca y sepa qué significa o qué es una iglesia bíblica. Hay muchas iglesias. Hace unos meses prediqué o enseñé sobre lo que es una iglesia bautista. Y no crea a la gente, a los detractores que nos quieran identificar a nosotros. Mejor que un bautista le diga que es un bautista. Ahora, el nombre legal de nuestra iglesia es Iglesia Bíblica Bautista de Santana. Y yo coloqué esa palabra bíblica ahí porque quiero que sepa que eso es más importante y primero que ser una iglesia bautista. Es ser una iglesia bíblica. Por iglesia bíblica es que creemos que la Biblia es nuestra autoridad en fe y práctica. Ahora, la pregunta que más se nos hace, o más se me hace a través de los años, y voy a abordar este tema en las siguientes semanas, es que si nosotros salimos de la iglesia reformada. Déjele digo, no, nosotros no creemos y no sostenemos las creencias de la iglesia reformada. Hace unos cuantos días salió el día de la reforma, el 31, cuando Martín Lutero clavó en la pared el tesis de una protesta contra la iglesia católica. Nosotros no sostenemos las creencias de Martín Lutero, ni de Juan Calvino, ni de Agustín de Hipona. Nosotros creemos que en la Biblia como nuestra única autoridad y fe y práctica. Pero lo que le quiero explicar es, voy a abordar estos temas con gracia y con verdad para que usted tenga ese conocimiento, que no todo lo que se llama bautista cree lo que nosotros creemos o lo que nosotros predicamos aquí. La iglesia bíblica es una iglesia que sostiene la verdad en la Biblia. Entonces usted debe aprender que es una iglesia bíblica, una iglesia bautista y una iglesia fundamental. Voy a tratar el tema del fundamentalismo la próxima semana. El fundamentalismo tiene muchas ramas también. Y sí hay exageraciones, hay un aspecto muy duro, muy agresivo y muy grosero dentro aún del fundamentalismo. Pero se le voy a explicar de dónde viene el fundamental, qué es el fundamentalismo y por qué aún retenemos la palabra fundamental en cómo nos identificamos como iglesia. Ahora mire, la iglesia no es solo un lugar de reunión, sino que es una comunidad llamada a ser columna y baluarte de verdad, que refleja la gloria y la santidad de Dios. Y mire, a través de los siglos han surgido muchos diferentes tipos de iglesias. Y me preguntan, ¿cómo sé qué es una iglesia bíblica? Déjele digo desde ahorita, el hecho de que usted venga a esta iglesia no lo hace usted salvo. La salvación no está en una iglesia. La salvación está en Jesucristo. Entonces, hay gente que quizás no viene de una iglesia que tenga el mismo nombre nuestro. Eso no significa que no es una buena iglesia y no significa que no tienen la verdad. Quiero dejar eso en claro porque no tenemos monopolio sobre la verdad. La verdad no está presa, dice Pablo. Cualquier persona que tome la Biblia puede conocer la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad. Y estamos en el verdadero. Pero a la vez viviendo en esos tiempos donde hay tanta confusión y hay tanto viento de doctrina y gente que se aprovecha de la gente buscando de Dios, tenemos que definir entonces qué es una iglesia bíblica. Mi meta, mi deseo no es ser crítico ni ser grosero. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer de esa manera. Simplemente le digo a usted como un hermano que yo amo en el Señor, que usted debe saber, defender y explicar por qué usted va a una iglesia como la nuestra. En Hebreos 10, quiero que me acompañe allá. Recuerde que aunque asistir a la iglesia no le salva, es muy importante para Dios y es un punto vital en el crecimiento del cristiano. Una iglesia bíblica es más que un edificio, le vuelvo a repetir, es un lugar donde los cristianos se reúnen para crecer por medio de la palabra de Dios y se edifican a través de amistades o relaciones dentro del pueblo de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos que exhortarnos, animarnos. En el contexto dice, debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea que usted debe asistir a una iglesia que le va a ayudar a crecer, que le va a fortalecer. Si usted dice, ¿qué tiene, qué ofrece la iglesia? Para mí, lo más importante es que le ofrezca predicación de la palabra de Dios y que le dé enseñanza de la palabra de Dios, que le ofrezca un discipulado donde usted va a ganar, a aprender y una misión donde usted tiene un propósito de alcanzar a otro para Cristo.
Yo no puedo encontrar un mejor propósito que decirle a otro de Jesucristo. Mire, usted llega a un punto en su edad y usted dice, no he hecho nada, no he hecho una diferencia. No sabe cuántos hombres han sentido de esta manera. Decir, ¿qué he logrado? Pero gracias a Dios, usted quizás no va a lograr nada en este mundo. Nadie le va a reconocer. Usted no va a obtener un reino, un imperio en la tierra. Pero usted puede marcar la diferencia en una persona con el evangelio. Y esto va a ser un impacto eterno. ¡Qué bendición! Es poder tener una iglesia que lleva la misión bíblica de predicar el evangelio a toda criatura. Ahora aquí regresa a Timoteo, capítulo 3. Pablo le escribe a Timoteo para instruirlo. Especialmente en su conducta en la iglesia, nuestro énfasis no va a ser eso. Nuestro énfasis va a ser más que nada las otras palabras que él expresa, donde dice la Biblia, señala a la iglesia la casa de Dios o la iglesia del Dios viviente. Aquí hay bastante doctrina que aprender. Y vamos a ver entonces 3 aspectos que definen una iglesia bíblica. En primer lugar, note conmigo su identidad. Tenemos que definir la iglesia por su identidad. En 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿de quién dice ahí? Del Dios viviente. Note que la iglesia, primeramente, es una asamblea, le llama la iglesia. Esa palabra iglesia, mire, la palabra iglesia o iglesia se encuentra en 114 veces en el Nuevo Testamento y el origen de las palabras es del griego eclesia. Y esta palabra eclesia simplemente significa una asamblea que es llamada aparte para un propósito específico. Tiene sus raíces en la democracia de las ciudades de los estados de los griegos, cuando un heraldo convocaba a los ciudadanos para hablar asuntos de negocios. Y aquel heraldo iba por todo el pueblo, decía, hay una reunión importante, tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos porque nos van a dar cierta noticia o dirección. La diferencia es que Jesucristo le llamó su iglesia, su asamblea, su congregación. En Mateo 16:18 lo dice de esta manera. Jesús en verdad no cambió el significado de la palabra eclesia, solamente la distinguió al darle un pronombre personal, donde él dijo, mi iglesia. Mateo 16:18 dice la Biblia de esta manera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué dijo él? Mi iglesia. Note que es la asamblea de ¿quién? De Jesucristo. La iglesia significa asamblea. Una asamblea es una congregación donde venimos y nos reunimos. Usted debe saber exactamente qué significa la palabra iglesia. Si alguien le pregunta, ¿qué significa iglesia? Su respuesta debe ser, según la definición, ¿qué es? Una asamblea llamada aparte para un propósito específico. ¿Y de quién es esta asamblea? Es de Cristo. Ahora, brevemente voy a cubrir algo que enseñamos en el discipulado y lo he predicado aquí. La asamblea del Señor debe ser local. Significa que debe reunirse la gente. No puede ser parte de una asamblea en Santa Ana si usted vive en Nueva York. Usted no puede reunirse con nosotros. Significa que usted no puede ser parte de esta asamblea. Aunque creamos lo mismo, aunque le amemos y nos amemos y tengamos confianza, la asamblea debe ser local. Todas las iglesias en la Biblia, solamente en 15 ocasiones, se habla de forma genérica, pero las demás veces siempre es una iglesia local. La iglesia en Esmirna, la iglesia en Corinto, la iglesia en Filipo. O sea que geográficamente tiene una ubicación porque debe ser local. La asamblea debe ser visible. O sea, la gente no puede reunirse y no ser vista. Se oye mucho acerca de la iglesia invisible o la iglesia universal. La diferencia es esta, existe la familia de la fe y todos somos, los creyentes somos hijos de Dios y esta familia está en todo el mundo, pero la iglesia es local, es muy diferente. Hermoso es poder ir a otro país. Hace una semana estuve en Honduras y poder saludar a creyentes en Honduras. Pasé buen tiempo con los hermanos hondureños. Ir a México, mañana voy a San Luis y ahí voy a saludar a creyentes en San Luis. Hace unas semanas también fuimos hacia Perú. Qué bendición es ver creyentes saludando a gente y son hermanos en Cristo. Pero eso no significa que somos de la misma iglesia. Somos de la misma familia de la fe, no la misma iglesia. La misma iglesia está aquí, mi iglesia está aquí, ustedes son mi iglesia. Ustedes son la asamblea, ustedes son parte del cuerpo donde yo me reúno. Este es la asamblea local a la cual yo pertenezco y usted también.
A veces gente se mueve de un estado a otro y dice, bueno, yo vengo aquí, pero mi iglesia está allá. No, así no funciona. Y no hay tampoco pastores lejanos ni pastores virtuales. No existe eso. Yo no soy pastor virtual de nadie que me está escuchando. No hay tal cosa así, porque un pastor es uno que te regaña y mucha gente, qué tremendo pastor Ringo, en cuanto viene, ya se regaña la predicación y ya no les gustó. Ya no es gran pastor Ringo. Un pastor es el que le va a amar, a enseñar a los hermanos que usted puede ver, alguien le va a saludar. La asamblea debe ser local, debe ser visible y la asamblea debe estar organizada. O sea, no es solamente una turba de muchedumbre de gente desorganizada y a ver quién quiere hacer algo. A ver, no, la Biblia dice todo debe hacerse decentemente y en orden. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo y el cuerpo está compuesto de órganos. Es una organización, un organismo. Es una casa. Ahorita voy a tocar el tema de la casa. Pero una iglesia también debe estar constituida. Vaya a Hechos 2:41. Esto quiere decir que debe ser hecha con los componentes correctos. Aunque en muchos lugares se llamen iglesias y no tienen los componentes correctos, no pueden ser iglesia. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. O sea que la iglesia debe estar compuesta de personas salvas y bautizadas. La persona que escucha el evangelio, cree, recibe la palabra, esa es la salvación, es bautizado y después es añadido. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día ¿a quién? ¿A dónde? A la iglesia. ¿A quiénes añadía? A los que habían de ser salvos. O sea que una iglesia bíblica está compuesta de creyentes bautizados. Y eso requiere entonces que predique el evangelio de la gracia, el evangelio bíblico. El evangelio de la salvación por fe. Cualquier lugar que enseñe cualquier otro evangelio no tiene entonces creyentes bautizados como Dios lo dice, por lo tanto no puede llamarse iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, la iglesia, vimos en primer lugar, es una asamblea, pero note, la iglesia es posesión de Dios. Regrese a 1 Timoteo 3:15. La iglesia le pertenece a Dios. Por eso dice ahí el pasaje, que es la iglesia, a mediados del versículo, del Dios viviente. Este título, Dios viviente, tiene una rica tradición arraigada en el Antiguo Testamento. Dios mismo es el mismo Dios, pero estableció una iglesia, la iglesia es nuevotestamentaria, o sea que la iglesia no fue algo que existía antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra. Ahora, ¿quién construyó la iglesia? Regrese a Mateo 16:18. La iglesia fue fundada por Jesucristo. Dice Mateo 16:18 de esta manera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué es la siguiente palabra ahí? Edificaré mi iglesia. Aquí está mencionando por primera vez la existencia de una iglesia que Él va a edificar, Él va a construir. Algunos dicen es que la iglesia fue fundada sobre Pedro. En primer lugar le diría, ¿y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo se apropiaron de Pedro? Pedro nunca clamó ser católico o ser el primer padre, papa, no existe lo que es el vicario de Cristo y no hubo sucesión apostólica. Es más, ni la iglesia ortodoxa de Grecia cree en la sucesión apostólica. Y fue la iglesia más fuerte, la de Antioquía, y esa creció una gran cisma cuando los romanos y los griegos se enojaron y se dividieron. Los griegos sostienen que ellos son la iglesia verdadera, pero ellos no creen en la sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica es que pasa de un lado, de un apóstol a otro. Los que son apóstoles fueron apóstoles designados por Cristo. Y es algo muy peligroso querer darle crédito que la iglesia fue edificada sobre un hombre falible, especialmente como Pedro. Aunque yo creo que a Pedro yo no le llego ni a los tobillos, gran siervo de Dios. Dios lo usó grandemente para predicar y avanzar la causa de Cristo. Él no es Jesús, Él no es Dios mismo. La iglesia fue fundada sobre Jesucristo. Pedro significa piedrita y la roca es Jesucristo. Jesucristo es la piedra del ángulo según Efesios 2:20. Efesios 2:20. Y le vuelvo a repetir, y no es para sonar crítico ni nada, pero la lógica no está bien. Decir, bueno, fue fundada sobre Pedro, me dicen a los católicos. Yo diría, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué se apropiaron de Pedro? Eso es lo que yo no comprendo.
Cuando usted ve la Biblia, especialmente en Hechos del capítulo 11 en adelante, ahí termina el ministerio público de Pedro. Que lleva la rienda ahora es el apóstol Pablo, y es donde ellos, los católicos, han negado aún los escritos de Pablo. Dicen que Pablo muchas veces lo que él dijo no estaba correcto, porque él enseña muy diferente a lo que enseña Pedro. Porque Pedro era apóstol ¿a quién? ¿Para quién? Para los judíos. ¿Y Pablo? Para los creyentes, para los gentiles. Era el apóstol de los gentiles. Entonces tenían un ministerio muy distinto. Nuestra doctrina se basa más que nada generalmente en los escritos de Pablo. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, ¿qué dice ahí? Piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. 1 Corintios 3:11 nos enseña que Cristo es el fundamento de la iglesia. Recuerde, la iglesia es posesión de Dios. Él la fundó, fue construida sobre Jesús, que es la piedra del ángulo. Jesucristo es el fundamento. 1 Pedro 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? ¿Cuál es Jesucristo? En Romanos 16, versículo 16, quiero aquí como le llama la Biblia, las iglesias, plural, en Roma, le llaman las iglesias de Cristo. En Romanos 16, versículo 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias, ¿de quién dice ahí? De Cristo. ¿Las iglesias de quién son? Son de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Bueno, la Biblia dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Hechos 20:28 quiero que vea conmigo que Él ganó a la iglesia con su propia sangre. Hechos 20, versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Cristo. Note que ahí menciona un obispo. El obispo es el supervisor de la iglesia. Hay ciertas cualidades o características que se requiere para que alguien sea un obispo, un pastor de una iglesia. Y usted puede aprender de ellos en 1 Timoteo capítulo 3, ahí en este mismo capítulo que estamos estudiando. Hemos enseñado en la iglesia. Si usted puede regresar o puede ver en nuestro canal, hay una lista larga, 23 características o cualificaciones para que una persona sea un pastor. No cualquiera debe ser pastor. Pero el pastor es el que está a cargo y debe tener un celo por las cosas de Dios y celo por la iglesia. Entonces, mire, yo no soy dueño de la iglesia. Soy el administrador de lo que le pertenece al Señor. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Me dijo una vez un varón: es que usted es la cabeza aquí. No, se equivoca. La cabeza es Cristo Jesús. Yo tengo que seguir y agradar a mi cabeza. Yo sé que estoy agradando a mi cabeza si conozco los mandatos que Dios tiene para su iglesia. Porque la iglesia ¿de quién es? De Cristo. En primer lugar vimos entonces su identidad. En segundo lugar vamos a ver su propósito. Su propósito. Regrese a 1 Timoteo 3:15. La iglesia tiene un propósito fundamental. Note que se le llama la casa de Dios. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. Esto no implica como un lugar físico, sino un ambiente espiritual donde Dios mora, donde Él se manifiesta y su pueblo se reúne para experimentar esa presencia. Ahora, sin dejar su lugar ahí, acompáñeme a Hebreos 3, versículo 6. La iglesia es un lugar, o debe ser un lugar, donde los creyentes encuentran consuelo, comunión, enseñanza, y es un lugar donde pueden adorar a Dios en unidad. No siempre es así, porque, pues, ¿cuántos de ustedes son nuevos a una iglesia? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos todavía aprendiendo a vivir en santidad? ¿Cuántos estamos aprendiendo a tratar a los demás? Entonces eso sucede en la iglesia, especialmente una iglesia joven que tiene gente que tiene poco tiempo de ser cristianos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos poco tiempo en una iglesia bíblica como esta. Por lo tanto, viene alguien nuevo y el que recibe es nuevo también. Entonces hay muchas riñas, todavía muchas. Ya me agarró lo que estoy diciendo. Hay muchas niñerías a veces en iglesias jóvenes, mucha carnalidad. Por eso quiero decirle que hay necesidad de redarguir e instruir. Usted debe crecer para que la gente sienta
que aquí es un lugar donde pueden encontrar consuelo, comunión, amor, apoyo. Y usted es nuevo, mire, no se ofenda, no se vaya si es que alguien no le saluda bien, no le trató bien, con que yo no lo trate mal, sepa que estamos trabajando todavía en algunos hermanos. Yo estoy tratando de enseñar, hermanos, preste atención, salude, sean de ánimo. Pero no me eche la culpa a mí. Ahora le digo esto también, hermano, que usted tiene tiempo, especialmente si usted tiene un ministerio, un cargo, usted debería ser una persona que fortalece a otro, pero usted no puede ayudar a otro hasta que usted mismo ya sea maduro. Entonces madure, crezca. ¿Cuál es su nivel espiritual? Bueno, Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual, casa, ¿qué dice ahí? Somos nosotros. Entonces, ¿qué es la casa de Dios? Nosotros, aquí los creyentes, somos la casa de Dios. Y le llamamos este lugar casa de Dios. La gente dice es la casa de oración. No, la casa de oración era el templo. Pero el templo es la iglesia, tampoco es el templo porque usted y yo ahora somos el templo. Entonces, ¿qué es este edificio? Es un edificio dedicado a la adoración a Dios. Es un lugar que hemos apartado específicamente para reunirnos. Y gracias a Dios que tenemos un lugar donde reunirnos. Y no estamos rentando un lugar donde tenemos que entrar y arreglar y quitar y esperar que los dueños salgan antes que nosotros y nos privan y después digan, ¿sabes qué? Esos niños ensuciaron la carpeta. Gracias a Dios que tenemos un lugar donde poder reunirnos. Está amplio, mire, tiene espacio para sentarse y puede estirar sus codos para que nadie le moleste. El hermano dice, no puedo, mi esposa está ahí, pero mira, ¿dónde está ahí? Qué bendición es que Dios nos ha proveído un lugar. Mira, le digo esto porque la iglesia, donde nos estamos reuniendo, son 2 bodegas y unas oficinas. La iglesia puede empezar una casa. Hay iglesias que han empezado en buses en México, unas iglesias que hay y tienen su guardería en un van ahí, un van viejito que ya está sin llantas, pero ahí ponen a los niños. Tenemos unas sillas, mire, esas sillas sí son cristianas, ¿sí ve las sillas? Ahora, yo digo esto porque el énfasis de la casa de Dios no es la reunión, o sea, no es el edificio, somos usted y yo. La casa de Dios, la Biblia le llama una familia de la fe. Es una familia de fe. En Gálatas 6:10 quiero que vea esta gran verdad. En el Nuevo Testamento se nos muestra esta función, que la iglesia es esencial para el creyente, para que usted crezca. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién dice ahí? A los de la familia de la fe. Por eso le digo, hay una familia de fe. La familia de la fe de esta iglesia local se llama la Iglesia Bautista de Santa Ana. Y usted viene a la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Somos usted y yo, esta reunión, donde está este ambiente, donde debemos adorar a Dios con el fin de que crezcamos. ¿Cómo puedo yo ser parte de esta familia? Mire Gálatas 3:26, porque no todos pueden ser parte de la familia de la fe. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Por la fe en Cristo Jesús. A veces la gente dice, ¿cómo es posible que Dios mande a sus hijos al infierno? Y el argumento es señalar que no existe el infierno, porque dicen, no tengo yo la capacidad de comprender esto. ¿Usted enviaría a sus hijos al infierno? En primer lugar, yo diría, mire usted, yo no somos Dios ni comprender su santidad y su ira, porque Dios es un Dios, como aprendimos esta mañana, poderoso, vengador, lleno de ira. ¿Por qué? Por su santidad. Él abomina el pecado y la maldad. Pero la persona cuando muere en su pecado, no es que Dios lo envía ya, sino que ellos van a tener que tener una justa retribución por su pecado. Sin embargo, cuando una persona cree en Jesucristo, se convierte en un hijo de Dios. Este pasaje nos dice, todos sois hijos de Dios por la fe. Y cuando se convierte en hijo de Dios, entonces, mire, Dios no manda a sus hijos al infierno. Si usted es creyente, es hijo de Dios, es imposible que Dios le envíe a usted. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Los disciplina, los azota, les da duro para que participen de su santidad. Vaya Juan capítulo 1, versículo 11, para desarrollar más este punto. Quiero que usted sepa
quien nos visita o quien nos escucha, que la única manera de convertirse en hijo de Dios y parte de la familia de la fe es a través de la fe en Jesucristo. Y esa palabra fe significa confianza, es como apoyarse en Jesucristo. Es el único que le puede salvar. Nadie le puede salvar, nadie puede declararlo salvo a usted. Una iglesia no salva, las obras no salvan. Creemos en las obras y como iglesia bíblica creemos que debemos ser celosos de buenas obras, pero no para salvación. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ese era el grupo, el pueblo judío, hebreo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿De qué dice ahí? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, tú no puedes nacer cristiano o salvo, ni voluntad de carne, no es por guardar los mandamientos, ni voluntad de varón. Un varón no puede declararte salvo, sino que son engendrados de Dios, son nacidos de Dios. Y mire, esta es una palabra fuerte para los hebreos judíos que estaban leyendo esto. Jesús en otra ocasión dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso significa que no todos son hijos de Dios, hay quienes son hijos del diablo. Y ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Y los hijos de Abraham, según la Biblia y en Gálatas, son los que creen en Jesucristo. Por eso es una familia de fe. Por eso nos llamamos entre nosotros, ¿qué? Hermanos. Pero he escuchado a algunos de ustedes que no se llaman hermanos. Se llaman por su primer nombre. Josué. Vargas. Cuidado, hermano. Yo les he enseñado, les he dicho, mantenga el respeto. Que empiezan a cruzar la línea de... Ahora, si usted es mayor, hermano, yo no me refiero a usted. Me refiero más que nada acá a algunos más jovenazos. Y le digo a algunos hermanos que yo no busco tampoco títulos, pero sí considere, si yo le llamo hermano Johan a un niño que tiene no más de 10 años, cuánto más entre nosotros debería ser respeto. Pablo le dijeron hermano Saulo y él acababa de ser salvo, era un homicida, y Ananías le dijo hermano Saulo, recibe la vista. Entonces entre la Biblia ellos mismos se llamaban hermanos. Es una muestra de respeto. Bueno, yo nomás digo. En vaya a Hebreos 10:25. La familia de la fe entonces implica que usted debe crecer en su fe. La iglesia debe ayudarle a crecer en el conocimiento de la verdad. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves aquel día que se acerca. En Efesios 2:19, acompáñeme allá. Quiero que vea que la iglesia no solamente debemos ayudar a crecer en su fe, pero también, como nos llaman miembros de la familia de Dios, esto habla de nuestro cuidado. Efesios 2:19 dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué dice la última frase ahí? Y miembros de la familia de Dios. Este miércoles pasado hablamos acerca de la unidad. Y hablamos de la membresía y cómo los miembros o los cristianos del primer siglo, la iglesia primitiva, se ayudaban unos a otros. Dice, no había necesidad entre ellos. Los que tenían posesiones, dice, lo vendían, lo traían a los pies de los apóstoles lo distribuían para que no hubiera ni un necesitado. La iglesia debe cumplir esa función, que nos cuidamos unos a otros. Le voy a leer lo que dice 1 Pedro 12:25, para que no haya desvanencia en el cuerpo, recuerdes la iglesia, sino que los miembros todos se preocupan los unos a los otros. Aquí le animo una vez más, hermano, para que nuestra iglesia cumpla con esta función. Todos nosotros tenemos que mirar para ayudar a una persona, ayudar a un hermano, una iglesia. Recuerde el pasaje que leímos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Dice, según tengamos oportunidad. O sea, no todos quizás están en una posición de ayudar, pero si usted tiene una manera de ayudar, usted tiene la oportunidad. Dios dice, ayuda. Que nuestra iglesia sea un lugar de consuelo, un lugar donde hay apoyo, donde nos apoyamos en oración, donde nos apoyamos en palabras, nos edificamos, nos animamos. Ánimo, hermano, todo va a estar bien, Dios está contigo, yo estoy orando por ti, estoy pidiendo que Dios te fortalezca. Qué tremendo ánimo es ese. Y cuando falte un hermano, usted tiene su teléfono, búsquelo, mándele un texto.
Ándele, envíe una llamada, llámelo, perdón, y déjele saber, hermano, te extrañamos mucho en la iglesia, nos hiciste falta. Que sepan la iglesia. Primera de Pedro 4:17. Estamos hablando de la casa de Dios. Nuestro Padre Celestial disciplina a los que son de su familia. ¿Están conmigo? Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Dónde dice ahí? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál sería el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea que hay un juicio de un Dios santo y Él cuando castiga, Él lo hace por el bien nuestro. ¿Se acuerda cómo nos decían nuestros papás? Lo hago por tu bien. Y usted dice, me duele más a mí que a ti. ¿Se acuerda? ¿No se acuerda así? ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? El diablo anda aquí. El hecho de que esté aparte de la familia de la fe, y qué bendición, hay bendiciones de ser hijo de Dios, pero también hay responsabilidades. Es la familia de la fe, pero también es un lugar de comunión y adoración. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Note que hay una bendición cuando nos congregamos. Me dijeron esto, y si lo están escuchando, es para vergüenza de ellos. No es de aquí. Fui a otro país y me dijeron, hay unos hermanos que nos llamaron y dijeron, no vamos a ir a la iglesia. ¿Por qué no, hermano? Porque nos vamos a quedar a escuchar al pastor Ringo Ayala. Si usted no puede venir, es la única opción. Hermano Mario no puede venir, aquí estuvo el domingo pasado, se le hinchó la pierna y tuvo varios días. Entonces yo le dije, hermano, cuídese, usted primero arréglese, no queremos que suceda algo y tenga otra rotura y tenga que empezar de nuevo otra cirugía. Cuídese. Ese medio está para los que no pueden venir por esa razón, o quizás dice, tengo percance, un trabajo, una enfermedad, que me hace imposible poder congregarme en estos días, pero no puede ser una excusa, ¿sabe qué? Vamos a ver la iglesia desde la casa. No, eso no puede ser así, no debe ser así. Y ese era el temor de muchos de nuestros pastores. No querían ponerse en vivo, en stream, porque precisamente es lo que estaban diciendo, la gente va a dejar de ir a la iglesia. La gente va a decir, voy a sentarme aquí y escuchar palabra de Dios. Pero eso no es reunirse, eso no es, como dice, congregarse en su nombre. Hay una bendición cuando nos reunimos juntos en la iglesia. Dios está en medio de nosotros. Créame que dice 2 o 3, significa que no es que haga más bendición cuando el grupo es más grande. 2 o 3 es suficiente. Qué bendición que cuando usted y yo venimos, debemos venir alegres a la casa de Dios. Porque aquí es donde Dios derrama bendiciones de vida eterna. En Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Hechos 2:42, quiero que vea conmigo, por favor. La comunión es importante, que alguien aquí se conozcan, se saluden. Hermano Oscar, ¿puede venir acá, por favor? Hermano Oscar, van a ser ya que 7 años que llegó a la iglesia. Lo saludé, ¿cómo está? Dios te bendiga, ¿cómo se llama usted? Oscar. Mucho gusto, Oscar. Qué bendición que nos acompañe el domingo en la tarde. Yo le busqué, lo llamé, no sonaba la línea. Creo que se equivocaron en el número. Es lo que espero hasta este día. El próximo domingo en la noche regresaron. Qué bendición que volvió, Dios le bendiga. Ya conocía a la familia, Elsie, a su esposa, hermana Elsie, ¿verdad? Y a su hija. Bien chiquita, ¿se acuerda? No la cargaba. Cargaba la pañalera también. Dije, me gustaría visitarle a su casa para saludarle. Y fuimos hermano Josué y yo. Yo tenía una barbona así en aquel tiempo. Recuerdo sentarnos ahí, nos dimos cuenta, hermana Elsie conocía al Señor. Y mira, la hermana Elsie había ya recibido discipulados y todo, y vino a nuestra iglesia y lo volvió a hacer. Eso es muy importante, requiere humildad, decir, aunque ya aprendí allá y me quieren enseñar aquí, voy a aprender aquí. Quiero seguir como lo hacen aquí.
Me contaba que el hermano no quería venir a la iglesia y nunca le impedía a la hermana, pero vaya usted, le decía. Hasta que un día la hermana dijo, yo o Cristo, y dijo, ok, voy. Aquí viene a la iglesia, escuchó el mensaje. Y bueno, así tardamos un poco cuando empezamos el estudio de Juan para que pudiera reconocer a Jesucristo como Salvador. Fue bautizado enseguida. Jesús fue discipulado, empezamos a discipular. Y a un hermano que ya no está con nosotros, estuvo con nosotros, hermano Cocina, por un año le empezó a animar a que acompañara a evangelizar. Sí. Y empezó a evangelizar. Empezamos a ganar almas, a salir a predicar el evangelio. Pero mire, la cosa es que necesitaba alguien que le saludara, alguien que orara por él, sí, alguien que orara con él, alguien que le contestara sus dudas, si tenía preguntas. Me acuerdo de esos primeros días, yo le decía a mi hermano, vas a pasar, cuanto más usted se mete más a las cosas de Dios, más pruebas van a haber. Y vinieron pruebas, yo pensaba dentro de mí, ya estuvo, hasta aquí llegó el hermano. Porque yo no sabía que fue tan fuerte iba a ser el hermano, que Dios le dio mucha gracia y salió adelante. Después me decía, tengo un hermano. Me dijo, este hermano es, que Dios lo perdone. ¿Ya se acuerda cómo? Sí. Ahí está. Empezamos a orar por él, ¿cómo se llama? Mauricio. Y oramos por Mauricio. Llegó un día y se fue, ni siquiera terminó el servicio y se fue. Se desapareció y no quería. ¿Qué hago? Ore por él, hermano. ¿Cuánto tiempo oró su esposa por usted? Le dije. Sea paciente. Y estábamos orando y orando. No sé si fue la pandemia lo que lo puso en conciencia, ¿no? Pero el último día que el gobierno cerró todo es cuando llegó el hermano y recibió al Señor. Pero todo eso tuvo que ver ahora porque hubo una persona que tenía contacto con él. Por eso no puedes, tiene que ser un lugar de comunión. Un lugar donde alguien le puede saludar. Un lugar donde usted puede compartir también sus necesidades para que oremos por usted. Un lugar donde usted ve hermanas, se abraza. Mire, el toque, el abrazo, porque nos saludamos y nos saludamos de esta manera. Un abrazo. Algunos me ven como trate de abrazarme. Mire, hermano, déjese abrazar, ¿no? Es un abrazo de un oso, hermano. No es un abrazo suave de un afeminado. Necesitamos saludarnos. Hasta los pandilleros se saludan. Vamos. Usted sabe bien cómo son. Usted era del barrio, ¿no? Sí. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque necesitamos abrazarnos. Es más, ahí le habla de ósculo santo. Lo acabamos de leer. El beso santo. Eso no lo vamos a hacer, hermano. ¿Qué? Apartados de mí. Pero sí, las hermanas tienen esa costumbre, el abrazo, el toque. Y simplemente estar como amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, sí. Y está bien, hermano, está bien que hable de deportes. Llego yo y la Biblia, hermano, no. Santidad en su templo, calma. Está bien que hable de Canelo, está bien. Está bien que le guste ver a los Padres perder y a los Dodgers ganar. Pero mire, todo eso lo hacemos en la iglesia. Usted necesita, cada vez que las puertas están abiertas, venga a la casa de Dios. Cada vez que haga un evento, participe. Siempre que nosotros en la iglesia tengamos noche de oración, venga. Varones, tenemos oración de hombres cada domingo a las 7. Algunos venían antes, ya no necesitan oración. Pero yo necesito que usted venga a orar. Yo como pastor necesito que usted se reúna y oremos juntos. Es que está muy lejos, muy cara la gasolina, Dios le paga más. Usted venga, acompáñenos. Vengas a evangelizar los martes. ¿Qué no hay compañerismo cuando salimos a evangelizar? Hay compañerismo cuando estamos juntos y nos cierran la puerta juntos. Mira, formamos una hermandad como fuimos perseguidos. Nos han corrido, nos han gritado, nos han maltratado. Pero aquí está la hermandad de aquellos que estamos en comunión con un mismo sentir. Sabemos lo que es estar en la batalla y en los ataques y la persecución por hablar de Jesucristo. Necesitamos comunión. Pero está en usted, si usted quiere esa comunión. Si quiere usted reunirse para adorar a Dios y tener compañerismo. Gracias, hermano Oscar. Vimos su identidad, su propósito y número 3 y último, su responsabilidad. ¿Qué es una iglesia bíblica? Vimos que es una asamblea que le pertenece a Dios. La iglesia es posesión de Dios.
Vimos su propósito, que es una iglesia bíblica, es una familia de la fe, donde le ayuda a crecer y a fortalecerse, un lugar de comunión y adoración, pero la iglesia tiene una responsabilidad. Versículo 15 dice así la Biblia: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nos da la imagen de un edificio apoyado sobre columnas y baluartes. O sea, ¿qué es lo que sostiene la verdad? Es la iglesia local. La iglesia enarbola y defiende la verdad de la palabra revelada de Dios. Dios le dio esta responsabilidad a la iglesia. Note que sí mostré que es debe haber un equilibrio. Sí es un lugar de amigos, de amistades, pero si no tiene esta parte, entonces va a ser una iglesia muy débil. Si la iglesia tiene la verdad y tiene la doctrina sana, pero no tiene el compañerismo, ni el amor, ni la paciencia, va a ser una iglesia farisea, una iglesia, le llaman legalista, una iglesia que se importa más por lo exterior, una iglesia que cuando tienen a un hermano que peca, lo pisotean en vez de ayudarle, una iglesia que se jacta llena de gente soberbia, porque necesitamos un equilibrio. La Biblia dice que tenemos que seguir la verdad en amor. Pero este énfasis aquí, estamos ahora tocando ahora lo que es doctrinal. Es esencial que la iglesia sea una iglesia que esté cimentada sobre la verdad. Por eso le llama columna. Y como iglesia se debe declarar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. Acompáñenme primero de Juan, capítulo 5. Jesucristo es la verdad. Si usted quiere saber si la iglesia es bíblica, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Qué se enseña en esa iglesia acerca de Jesucristo? ¿Es un buen profeta? ¿Es un hijo? ¿Es solamente el Hijo de Dios? ¿Es el arcángel Miguel? ¿Quién es Jesús? Según la Biblia, Jesucristo es Dios mismo, Dios encarnado. En 1 Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne. En Juan 1:1 dice que el verbo fue Jesús. Dios es el verbo. Y en el 14 el verbo fue hecho carne. Jesucristo mismo, siendo Dios, se encarnó. Mira de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dice, entonces, ¿por qué le llama Hijo de Dios? Es que es un título. Es el título dado a la divinidad. Por eso cuando los judíos escucharon que Jesús se llamaba Hijo de Dios, lo querían apedrear. Y decían, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos sabían que ese título era solamente dado a Dios mismo. Mejor leamos la siguiente parte del pasaje. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Note, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hay muchos otros pasajes que nos declaran la deidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios sobre todas las cosas. Él es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el creador de lo invisible, las cosas que están hechas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo por Él fue hecho y todo por Él subsiste. Eso solamente puede ser un Dios. Dios no es un Dios. Jesús no es un Dios, sino que Él es el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso significa que todo el poder y su fuerza está en Jesucristo. No es un ser, cualquier ser, no es un ser creado. Jesús no fue creado, Jesús siempre ha existido. Él es Dios mismo. En Juan 17:17, acompáñeme ya, quiero que vea otra verdad que la iglesia debe sostener. Debe estar cimentada sobre Jesús, pero también sobre la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En 2 Timoteo 3, allá donde estamos leyendo, en las epístolas de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es el soplo, el aliento de Dios. La palabra de Dios literalmente viene de la boca del Señor. Antes la gente hablaba y defendía la autoridad de la Biblia. Hoy muchos hablan de defender la autoridad de la Biblia, pero han traicionado esa misma autoridad a ignorarla, rechazarla y desperdiciarla para ser suficiente en la predicación y en la enseñanza. Un púlpito que no le haga a usted hojear la Biblia, una iglesia que no le haga buscar la palabra de Dios, le hace falta un poco de palabra de Dios.
Es suficiente, la Biblia enseña, para salvar, para edificar, para aconsejar y para bendecir. Y la Biblia es nuestra única autoridad. Nosotros somos bautistas, pero no sostenemos un credo bautista. No sostenemos un credo bautista ni de Londres ni de Westminster. Nosotros tenemos la Biblia como nuestro único documento de fe y práctica. Esa es una gran diferencia. Digo, ¿por qué? Porque cuando alguien tiene un credo, credo significa yo creo y son doctrinas estipuladas y la gente tiene que aceptar y adoptar un credo para ser miembro de una iglesia y después cuando lee la Biblia y ven que dice algo diferente al credo, no van a cambiar el credo, tienen que cambiar el significado de la palabra de Dios. Por eso cuando alguien dice ¿qué debo creer para ser miembro de una iglesia bíblica? Es la palabra de Dios. Usted debe creerla de pasta a pasta, amarla, leerla. Debe existir una autoridad absoluta y esta autoridad es la Biblia. Cuando la autoridad desaparece, entonces hay anarquía, emerge y hay divisiones y cada quien quiere establecer su propia autoridad. La Biblia es nuestra única autoridad. Así tenemos todos el mismo sentir. ¿Qué vamos a seguir? ¿A quién seguimos? ¿Somos de Pablo? ¿Somos de Cefas? No, todos somos de Cristo y seguimos la palabra de Cristo. La salvación debe ser por fe. Enseñamos que la fe es la respuesta a escuchar la palabra de Dios. Fe significa confiar o apoyarse. Y Dios ha dado fe cuando Él dio su palabra. Hay un pasaje en Hechos que dice que Dios dio arrepentimiento a Israel y Israel no fue salvo. Significa que Él les ofreció la manera de arrepentirse y venir a la fe, pero últimamente ellos rechazaron. Y les digo, no es por una obra, porque Dios distingue la fe y la obra. Si es por fe, entonces ya no es por obras. Si es por obras, ya no puede ser por fe. No van juntos. En Romanos 4 dice la Biblia que al que no obra, sino cree. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Una iglesia bíblica, solamente creer. Confiar en Jesucristo. Nada más por creer. Es muy fácil, ustedes lo hacen fácil. Miren, fue fácil para una persona que cree, pero Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Por eso toda la gloria es de Él. Yo no hice nada para ganarme mi salvación. Yo no puedo tomar crédito por la salvación que Él me ha dado. Yo no puedo decir, yo me salvé. La salvación es algo que Él nos ha dado mediante la fe en Jesucristo. Esta es una salvación por gracia. Esta es la verdad. Pobrecitos los que están batallando constantemente. Algunos de ustedes así eran antes. Me decía una hermana, pastor, ya años, preocupada, no podía ni dormir. ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo estoy segura que ahorita soy salva, mañana la pierdo? Pero Dios nos da una garantía. ¿Qué nos garantizó? ¿Qué nos dio como garantía? Su Espíritu Santo. Las arras del Espíritu. ¿Sabe qué son las arras? Una garantía que se da a un precio. Eso ya no se practica el día de hoy cuando se casan, pero se practica como un depósito cuando compran una casa. Mi papá estaba vendiendo su casa y una persona la quería comprar y tuvo que dar una garantía. Y empezó el sistema de escrow, esperando si aprueban el préstamo de la hipoteca de lo que está comprando. Y como no lo aprobaron, esa garantía que dio ya no se regresa. Mi papá se quedó con ese depósito. Aquella persona enfurecida, enojada, ¿cómo te atreves? Me robaste. No, es que así es el sistema legal. Tiene que haber una garantía para ver si estás en serio. Y también yo escuché que había a veces arras, garantías para alguien que se casa. Viene un hombre a decir, quiero casarme con su hija, pero ¿qué garantía das para ver si estás en serio? No, pues aquí tengo estas monedas, échalas para acá. Como yo tengo 7 hijas, voy a volver a esa tradición. ¿Qué les parece? Las arras, no, me voy a enriquecer. Y el Señor dice, yo quiero darte vida eterna. ¿Qué garantía nos da, Señor? Te doy mi palabra y te doy mi Santo Espíritu. Por eso dice la Biblia que nos dio el Espíritu de adopción. Es una garantía que un día el Señor nos va a resucitar de entre los muertos y nos va a dar un cuerpo redimido. Eso es lo que significa la predestinación, que Él nos predestina al día de la redención. Entonces yo tengo una garantía, yo sé que soy salvo. Soy tan salvo que puedo tomar una soga, colgarme desde arriba y columpiarme hacia el otro lado del infierno, escupirle al diablo en el cara y decirle soy salvo. Pero recuerde, el ser salvo no niega su responsabilidad de ser obediente a Dios.
Porque ahora la verdad debe ser seguida. Usted debe andar en la verdad. Debe caminar en la verdad. Debe hablar la verdad. Debe vivir la verdad. 2 Timoteo 4:4. Quiero que vea que la verdad tiene enemigos. No se asuste. Yo sé que venimos a la iglesia. Esta mañana tuvimos tremendo servicio donde Dios nos dio consuelo. Dios es bueno. Pero hay tiempos que en la iglesia se debe enfrentar la falsa doctrina. Y ese es el aspecto de los fundamentalistas. Es que ellos se enfrentaban. Ellos eran gente que le combatía por la fe del evangelio. Y en estos días que alguien que esté combatiendo por la fe del evangelio, que defienda la verdad o que se vaya en contra de la doctrina falsa, lo etiquetan como peleonero o como contencioso. No lo tome de esa manera. Lo digo porque si usted no recibe una advertencia, mi trabajo es advertirle, mi trabajo es como un pastor, cuidarle de los lobos rapaces. Van a entrar encubiertamente, quizás dentro del templo, quizás por medio de sus teléfonos. Y usted está siendo desviado, engañado, sin darse cuenta. Entonces hay tiempos que yo debo abordar ciertos temas. Y en las siguientes semanas estaremos hablando del fundamentalismo y voy a abordar temas como la elección según la Biblia. Hay hermanos que he escuchado que vienen de otras iglesias, dicen, Dios me escogió para ser salvo. Eso no es la postura bíblica ni la nuestra aquí. No hablamos de otros temas como la soberanía de Cristo. Yo creo que el Señor es soberano, pero es soberano limitado a las Escrituras. Yo creo en la predestinación, pero está limitado a la predestinación bíblica, según Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo 8. Yo creo que existe un cielo y existe un infierno. Jesucristo murió y pagó por nuestros pecados en la cruz, no en el infierno. Entonces hay doctrinas que tenemos que abordar. ¿Por qué? Porque son los temas del día de hoy. Y se está levantando un viento de doctrinas, especialmente dentro de las iglesias bautistas. Si aquellos me escuchan, yo no comprendo cómo puede llamarse bautista reformado. Es opuesto a la realidad de cómo surgió la reforma. Martín Lutero mató a bautistas. ¿Se escuchó esto? Y ahí va bautistas poniendo feliz día de la reforma. Mataron a los antepasados que sostenían el bautismo bíblico, no el infantil. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque quizás es simplemente ignorancia que hay. Y quiero yo ayudarle a que usted reconozca, 2 Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La verdad tiene enemigos. Aquí le llama ¿cómo? Fábulas. Mire Tito 1:14. No atendiendo a qué? A fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Romanos 1:25. La verdad tiene enemigos. Romanos 1:25. ¿Están conmigo? Ya que cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios por la mentira. 2 Corintios 4:2, y tengo muchos más pasajes que el tiempo no me da para cubrir todo esto. 2 Corintios 4, versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La verdad nos va a ayudar de apartarnos de la mentira y evitar el naufragio espiritual. En Judas, versículo 3, este es el texto lema de su servidor en cuanto a las publicaciones, el material que hemos nosotros hecho aquí, que es contendiendo por la fe. Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que combatas, que pelees, que luches, pero note, ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada por los santos. Esta lucha no es física, esta lucha no es personal. Yo no voy a mencionar nombres y pelear con la gente, no se trata de eso, trata de la enseñanza de la doctrina. Pero tenemos que contender ardientemente, ser celosos de la doctrina. Pero debe haber un equilibrio, mi hermano. El celo, hablar, seguir la verdad con amor. Porque no podemos ser celosos y nada más atacar a la gente. Es como si
Bueno, les doy un ejemplo. Un hermano se era recién casado en otra iglesia. Y otro hermano saludó a su esposa de una manera que él pensó que no era correcto. Entonces él, lleno de celo, va y ¡pum!, le da un trompón. Y era el asistente del pastor. ¿Y lo corrieron? Pues sí, lo van a correr. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Estaba correcto en tener celo por su esposa? Sí, su esposa. Dios es celoso. Yo creo que le faltó el respeto y no le gustó, pero la manera en que él respondió no era correcto. Él no la tocó, no le insinuó nada más fue, la saludó y creo que le dio una sonrisa que a él no le gustó. Entonces digo, en su celo, va y sópatelas. Entonces nosotros no podemos hacer eso, nuestro celo, ir y atacar a la gente, no podemos hacer eso. Tenemos que ser maduros. Tenemos que responder con mansedumbre. Tenemos que responder con paciencia. Y tenemos que hacerlo con amor. Y es lo que más les duele a aquellos. Porque lo que están buscando es que yo diga algo que van a poder atacarme. Hace unos meses o un mes enseñé sobre el transgénero según la Biblia. Recibí varios mensajes de gente diciendo, pastor, estoy de acuerdo con ese mensaje, pero quítelo porque lo van a censurar y le van a atacar. Digo, el problema es no lo que dije. Yo sé que no lo van a afectar, no nos va a afectar porque es cómo lo dije, cómo se dice. Es que tenemos que ser astutos como serpientes, mi hermano. Mi pastor nos enseñaba muchas veces, él dijo, no les llames perros, nada más enséñales el collar. Estoy repitiendo lo que nuestro pastor, ¿tú te acuerdas cuántas veces lo dijo ese nuestro pastor? Nada más enséñales el collar. Tienes que ser astuto. Ellos saben. Usted sabe, ¿verdad? Pero tenemos que sí ser aquellos que contendemos, combatir unánimes por el Evangelio. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. 1 Timoteo 6:20, quiero que vaya allá. Y la iglesia debe advertir. Debemos advertir que no todos los que se llaman seguidores de Cristo son en verdad seguidores de Cristo. Y Pablo advirtió a Timoteo que evitara falsa doctrina. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Vaya a 2 Timoteo 2:15. Ahí le dice, evita, evita, evita. No dice, hay un pasaje que dice, examínalo todo y retén lo bueno. Yo he predicado sobre esto, más regrese y escuche ese mensaje. Ese mensaje no significa, métete donde quiera y agarra lo bueno. No, está hablando de profecía y está hablando de un contexto específico. Porque Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. Mira el 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Sería bueno que algunos tomaran una pausa de andar escuchando a tanta gente en línea. Sería bueno que dijera, ¿sabe qué? No voy a dedicarme a leer la Biblia porque le están trastornando la fe. Dice, pero nada más a usted, miren, ni siquiera a mí escuche siquiera. Lea la Biblia. Estudie la palabra de Dios. Pero si tiene un pastor y usted cree que es una iglesia bíblica y usted ya me conoce mi carácter, sabe que le he dado un buen ejemplo, un ejemplo de esposo, de familia, le he predicado siempre con las Escrituras, ¿qué más te falta, hijo? Ahora, no creo que debe limitarse a tener nada más un maestro. Sería bendición si yo siempre digo, si aquella persona que usted escucha le beneficia para ser mejor miembro aquí, qué bendición. Pero si usted está cuestionando, le está trastornando su fe, es que esa palabra es como gangrena. Y empieza a carcomer, poco a poco, le va a desviar de la verdad y va a trastornar su fe. En Romanos 16:17,
Debemos apartar, dice la Biblia, a los que causan división en contra de la sana doctrina. Si usted tiene tiempo o poco tiempo en nuestra iglesia y está aprendiendo, es una cosa, pero este movimiento, mire, le voy a ser muy honesto, y aquí no sé, yo sé que tenemos visita, pero aquí tengo un celo. Este movimiento de los reformados y calvinistas se introducen encubiertamente a iglesias como las nuestras para destruirlas por dentro. Yo no he visto ni un movimiento más satánico que eso. Que no es suficiente, ellos no van a evangelizar, ellos reciben prosélitos de otras iglesias como las nuestras, metiendo un montón de dudas en la gente en línea. Y ellos lo que hacen es que, y esto lo hemos visto, aquí no, a lo menos creo que no, pero en la iglesia de mi padre pasó 3 veces, donde venían encubiertamente, aparentando querer aprender, que no saben nada. Y poco a poco me tiraban así unas preguntas, ¿y de cuántos puntos eres tú? Ay, ¿tú crees en la depravación total? Así poco a poco me empezaban a meter esos puntos. Yo no sabía qué es lo que ellos estaban siguiendo, lo que estaban escuchando. Mire, le digo que todo esto se lo digo por advertencia a usted. Y mire, se llama Paul Washer, se llama Sugel, se llama Núñez, son los y Manuel Vaz. Y digo, tienen doctrina que no es como la nuestra. Se pueden llamar bautistas, pero no son como nosotros. No creemos lo mismo. Y yo no los conozco a ellos, personalmente yo no sé nada, no he escuchado nada de ellos. Yo nunca he escuchado un solo mensaje de esos hombres. Pero sé que hay gente que me ha dicho, voy a iglesias, me dicen, me están trastornando a muchos en mi iglesia. Están desviando, no es lo que creemos como iglesia. Entonces tengo que abordar estos temas, porque sé que quizás aquí dentro de nosotros hay quienes están siendo influenciados por ellos. Yo no quiero que usted se desvíe ni que su fe sea trastornada. Y quiero que usted sepa que nuestro trabajo es evitar esto. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de ¿qué? La doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Que los escuches? No. ¿Que aprendas de ellos lo bueno? No. ¿Qué dice ahí? Te apartes de ellos. Tenemos que estar cimentados sobre la verdad. Tenemos que sostener la verdad. La iglesia sostiene la verdad. Tenemos que andar en la verdad. Tenemos que ser testigos de la verdad. Y tenemos que cooperar con la verdad. El tiempo se me acabó. Para continuar, voy a desarrollar entonces estos siguientes puntos la próxima semana. Eso es lo que le quiero explicar, enseñar. Que mi deseo, anhelo es que usted conozca lo que nosotros creemos, lo que es una iglesia bíblica.